a la palabra. Bendito sea el Señor. Pocas veces, hermano, el Señor me da temas de esta manera, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, hay teólogos, hay mis hermanos que tienen instituto, que se han preparado para esto, y le sacaba la vuelta a este tema y el Señor me volvió a traer a esta preciosa palabra en el nombre del Espíritu Santo, gloria a su nombre. Vamos al libro de Apocalipsis, gloria a su nombre, 1, gloria a Dios. Cuando ya lo tenga, hermano, glorifique al Señor. Gloria a Dios. No nos vamos a estar moviendo mucho de esto, ¿verdad? Quiero darle una breve explicación acerca de lo que significa este libro. Yo sé que muchos sabemos, pero también habemos muchos nuevos. Y por reverencia a la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Solamente le voy a pedir que esté reverente a Dios, gloria a su nombre. Este libro, hermanos, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro, hermano, de revelación, gloria a Dios, ¿verdad? Es un libro sagrado y además es un libro profético, gloria al Señor, ¿verdad? Este libro fue escrito por el apóstol San Juan. Y algo a mí yo ya lo había leído en otra ocasión, pero algo que me llamó mucho la atención es que se llama, ahí el encabezado, hermanos, ahí lo tiene, dice la revelación de Jesucristo. Esto que fue escrito fue una revelación de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y poco a poco, ¿verdad?, nos vamos a ir entendiendo lo que el Señor quiere hablar en esta noche. El tema, ¿verdad?, de esta noche es prepárate y vencerás, gloria al Señor. Ese es el tema, prepárate y vencerás, gloria a su nombre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Espíritu Santo, ahí en Apocalipsis 1. Lo leemos juntamente todos, hermanos. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hasta ahí, gloria al Señor. Esta revelación, hermanos, dice que la está dando el Señor Jesucristo a sus siervos, ¿verdad? Y las cosas que han de suceder pronto, gloria a su nombre. El Señor nos avisa, ¿verdad?, en todo este libro lo que ha de acontecer. Un día, hermanos, no vamos a tener la escritura, porque la palabra le dice que un día van a acontecer tantas cosas, cerrarán iglesias, y yo creo que uno de los libros más importantes que debemos de aprendernos es este libro, hermanos, de Apocalipsis, porque cuando estén aconteciendo las cosas tenemos que saber lo que va a acontecer, gloria al Señor. Y esta noche lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas es acerca de las 7 iglesias, gloria al Señor, ¿verdad? Dice ahí en el 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y ha de venir, gloria al Señor, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira, hermano, lo que dice ahí: el que es, el que era y ha de venir. Sabemos, hermanos, que la tierra, que desde un principio el Señor Jesucristo estuvo ahí formando la tierra también, hermanos, ¿verdad? Y dice también el que era y ha de venir, porque el Señor nos quiere preparar para su venida, hermanos. Por eso el tema se llama prepárate y vencerás, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dice ahí en el 7, voy a estar pasando unos capítulos, ¿verdad? Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, gloria a su nombre. Dice también, hermanos, en el 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Gloria a Cristo. Hermanos, dice ahí en 1 Corintios 9:24, usted lo busca en su casa, dice: sabes que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio, hermano. Dice que corramos de tal manera que lo alcancemos,
¿verdad? De tal manera que podamos alcanzar, que lo obtengamos, hermanos. No solamente el correr en este camino, no solamente el correr, sino que alcancemos, ¿verdad?, el poder estar un día en la presencia del Señor. Gloria a su nombre. Voy a estar ahí en el 9 hasta el 16. De ahí usted me puede ir siguiendo con su vista. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la ida llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice ahí, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria a su nombre. Hermanos, no sé cuántos han tenido un encuentro con Dios o cuántos el Señor ha hablado, porque a veces su voz es audible y su voz es una voz dulce, una voz hermosa, una voz preciosa, una voz que te consuela, que te da paz cuando Él habla a nuestra vida. Y en este momento que Juan estaba teniendo esta visión, ¿verdad? Dice que esa voz era como de trompeta, hermanos. Lo que el Señor me decía en esto era que ahí era con autoridad, hermanos, ¿verdad? En este tiempo tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos habla, hermanos, con esa ternura y con ese amor, ¿verdad? Los que hemos tenido sueños con el Señor, es un sueño de amor, hermanos, un sueño de amor que Él nos habla, y con mucho amor Él habla en nuestras vidas. Y a mí me sorprendía esto, dice una voz como de trompeta, una voz con autoridad, una voz que se escuchaba, hermanos, que resonaba. Más adelante vamos a ver cómo. Y decía estas palabras, hermano: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice, le decía a Juan, ¿verdad? Escribe en el libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. El nombre de las iglesias sí importa, hermano, pero vamos a transportarnos a qué es nuestra iglesia, hermano, que somos nosotros como iglesia. Gloria al Señor. Era necesario que este mensaje llegara a esas iglesias, hermano. Y lo que el Señor mostraba en este pasaje, en esta escritura, hermanos, era que Él estaba ahí con autoridad, como aquel que tiene autoridad, hermanos. Sí, usted se puede imaginar esa voz fuerte. Y no era, hermanos, dice ahí, hermanos, gloria a su nombre, en el 13, y en medio de los 7 candeleros, dice, y en medio de los 7 candeleros a un semejante de hijo de hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, gloria a Dios, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Gloria a su nombre. No era aquel Cristo, hermanos, que habían visto en la cruz. Juan lo había visto, hermanos, y no era aquel Cristo que estaba en la cruz, ni siquiera el que había resucitado, hermanos. Era ya otro, era diferente, vestido de gloria, hermanos, porque sus vestiduras dice que llegaban hasta sus pies. Gloria a su nombre. Y estaba ceñido su pecho con un cinto de oro, y sus cabellos, hermano, eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, hermanos. Gloria a su nombre. Usted se da cuenta el impacto de Juan cuando vio esa visión, hermanos, con autoridad. Gloria a su nombre. Y decía en el 7, ¿verdad? Que todo ojo le verá, ¿verdad? Que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que le verán? ¿Cómo es que le verán? El Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo fue humilde. Y ahora Él viene con autoridad, el que hoy en día nos perdona toda multitud de pecados, toda multitud de errores. El Señor perdona, porque Él no va a haber algo que no nos perdone, hermanos. Ahora en este tiempo Él estaba viniendo con autoridad. ¿Sabe para qué? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Con esta autoridad, hermanos, Él va a juzgar a las naciones, Él va a juzgar al pueblo, Él va a juzgar a su iglesia, hermanos, ¿verdad? Aquel que es nuestro juez, aquel que es nuestro abogado, hoy en día
Él va a ser nuestro juez, hermanos, gloria a su nombre. Él tiene que estar vestido así, de esa manera, hermano, y sus ojos como de fuego, como quien está listo para vencer, como el que está listo para juzgar. Gloria al Señor. ¿Vive o no vive Cristo, hermanos? Gloria a su nombre. Y dice ahí, hermanos, en el 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Gloria a su nombre, hermanos. Miren, hermanos, como un sol, como en el esplendor de un sol su rostro, hermanos. El rostro del Señor no podía verlo, ¿verdad? Y dice que nadie puede ver al Señor, pero un día, hermanos, sí vamos a poder ver su rostro, porque lo dice su palabra y dice que todo ojo le verá. Gloria a su nombre, gloria a su bendito nombre, ¿verdad? Y este tema se llama prepárate y vencerás. Tenía que decirle esto, hermano, porque el Señor a las iglesias, a las 7 iglesias que Él hablaba, hermano, hablaba una palabra. A cada una le daba una palabra, hermanos. Y tal parecía, hermanos, que todas las iglesias, que de todas las iglesias la que mejor estaba, gloria a su nombre, era la de Efeso. Es la primera que le da estas palabras. Y tal parecía, yo cuando la leía, decía, no le encontraba defecto, no le encontraba algo que se le pudiera acosar cuando yo empezaba a leer esta escritura. Y al pasar de la escritura me daba cuenta que sí, hermanos, ¿verdad? Que sí. Vamos al 2, hermanos. Me voy a enfocar en esta palabra, hermanos. Gloria a su nombre. En el 2, porque pude identificarnos como iglesia, hermanos. Gloria a su nombre. Y el Señor me permitió que diera esta palabra, hermano. Esta palabra el Señor me la daba hace más de 3 meses. Y yo le pedí al Señor que me estuviera dando, ¿verdad? Dando, y que yo pudiera entender y podérselo transmitir como puente de bendición. Gloria a su nombre. Dice en el 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vamos a hacer una coma ahí. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que trabajaba, ¿verdad?, arduamente. Una iglesia que no descansaba de trabajarle al Señor, ¿verdad? Y dice que tenía una iglesia con paciencia. Qué difícil es la paciencia. Y aquí esta iglesia tenía paciencia, una virtud, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que no porque alguien se parara aquí creía lo que estaba diciendo. Era una iglesia que escudriñaba las escrituras. Era una iglesia que podía entender, hermanos, que había palabra también de hombre, ¿verdad? Y dice que los había hallado mentirosos a los apóstoles, aquellos que decían, ¿verdad?, ser apóstoles y no lo eran. Gloria a su nombre. Y ahí en el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia también había sufrido, hermano, como muchas de las otras iglesias. Y dice también, el trabajo de él decía que era arduo, y todo lo hacían, hermano, por amor al nombre del Señor. Y yo creo que todo lo que nosotros hacemos, el estar aquí, es por amor al Señor, ¿verdad? Porque podemos estar en nuestra casa, aún en contra de incluso de nuestros esposos, incluso de los hijos, del trabajo. Hemos decidido estar en este lugar porque amamos al Señor, ¿verdad? Y no era, dice, y no había desmayado la iglesia. O sea, a pesar del tiempo que había trascendido, a pesar del tiempo que había pasado la iglesia, no había desmayado, porque hay quienes vienen pruebas, luchas y desmayan. Bueno, esta iglesia no había desmayado, ¿verdad? Pero dice ahí en su palabra, y yo le decía, Señor, pero pues aquí me dices que por amor a tu nombre habían trabajado. ¿Cómo es que ahora me dices? Dice en el 4, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Usted, yo en mi persona, yo le decía, Señor, ¿cómo a tu primer amor, verdad? Explíqueme. Yo quería que el Señor me explicara cómo a
a tu primer amor. Y le decía, deme ejemplos, porque yo necesito entender por qué si tenían todas las virtudes la iglesia, por qué el Señor tenía esta queja. ¿Por qué tenía esta queja que ha olvidado a tu primer amor? Gloria a su nombre. Hermanos, no sé qué pasaba, si faltaba pasión, si ya no venían con aquel gozo, si al compartir la palabra ya no lo hacían con ese amor. Y sobre todo, hermano, el Señor me hacía sentir que lo que le faltaba a esta iglesia era intimidad con Dios. Un matrimonio, hermano, no va a sobrevivir y no va a resistir con un buenos días, un buenas tardes y un buenas noches, porque a veces así lo hacemos con el Señor. Buenos días, Señor, muchas gracias por este día. En la tarde, gracias por esta comida, y en la noche, muchas gracias porque en este día fui bendecido, me ayudaste, y ya, hermanos, y ya. De esta manera, hermanos, sabemos que amamos al Señor, pero ¿cómo se sentía el Señor para haber escrito esto, hermanos? ¿Cómo cree que se sentía el Señor para decir esto? Porque como le mencionaba, una iglesia trabajadora, una iglesia que buscaba al Señor, pero había algo que faltaba, y era una intimidad con Dios, era pasar más tiempo con el Señor, era sentir esa pasión que sentían al principio, cuando a unas cuadras, hermanos, ya veníamos tocados por la presencia de Dios, porque todo el día nos la habíamos pasado hablando con Él, porque eso hacíamos. En esta semana el Señor me permitió hablar le estuve compartiendo en una placita, le estuve compartiendo unos jóvenes y varios de ellos decían, yo antes salía a predicar la palabra, hermana, yo antes iba, dice, y hablaba y duraba hasta 3 horas orando, y el Señor me mostraba y el Señor me revelaba. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues no sé, hermano, ha pasado el tiempo, fue terminando aquello. Le digo, ya no es tu primer amor. Sí, yo lo amo, pero no es tu primer amor. Porque el primer amor, hermano, nunca se te acaba ese cosquilleo, esas ganas de adorarlo, esas ganas de rendirnos, ¿verdad? Yo he aprendido a hablarle al Señor de una manera diferente, hermanos. Y lo he aprendido porque alguien sin saber me enseñó a adorar al Señor cuando yo no sabía. Ahora puedo decirle, eres mi hermoso, eres lo más hermoso que me ha pasado, eres mi rey, eres mi todo, eres todo para mí. Y siento ese deseo de tenerlo cerca y de poder abrazarlo y que Él me abrace, gloria a su nombre. Y no sé qué les había pasado, hermanos, pero el Señor decía esto. Muchas veces, hermano, en nuestro mismo matrimonio hacemos todo por nuestra pareja, por nuestra esposa, por nuestros hijos. El varón que se va a su casa, que se va de su casa muy temprano a trabajar, y le hacen muchas cosas, le hacen mucha falta a sus hijos unos zapatos, unos libros para la facultad, para la escuela, ya que el hombre dice, me voy a quedar tiempo extra porque amo mucho a mis hijos y quiero darles todo. Y en un momento, hermanos, aquellos hijos le reclaman, tú no me amas porque no pasas tiempo conmigo. Sí, gloria a Dios. Dice, tú no me amas porque tú no pasas tiempo conmigo. Puede haber esa queja, sí, hermanos, porque a veces nos hemos olvidado, hermanos, porque estamos cansados. A veces incluso trabajando en la obra es cansado, hermano. Hay veces que nos desgastamos, pero ese tiempo con el Señor, que nosotros pasemos con Él, hermanos, es lo que va a hacernos que sigamos enamorados. El trabajo de la iglesia se está haciendo, hermanos. Gloria a Dios por nuestros pastores, ¿verdad? Que están trabajando en la obra de Dios, que nos han enseñado. Yo me siento muy bendecida, a pesar de no haber estado un tiempo por acá. Para los que no saben, me estoy congregando ya en este lugar. A pesar de no haber estado mucho tiempo, era muy bendecida a través de los videos, ¿verdad? En el Facebook. Y he aprendido mucho, hermanos. Cada que mi pastor Sosa, ¿verdad? Hablaba, siempre traía una palabra para mi vida, un mensaje, y siempre conforme a la escritura, ¿verdad?
siempre me decía, tiene una Biblia ahí cerca de usted, y me daba un mensaje. Hemos sido enseñados, hermanos. Yo veo la iglesia muy diferente a cuando yo llegué aquí, una iglesia madura, una iglesia que trabaja, una iglesia que ama al Señor. No me cabe duda de eso, hermanos. Pero si el Señor le plació hablar en esto, hermano, usted sabe el tiempo que usted pasa en la intimidad con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, le digo, estaba esta queja del Señor. Mire, como le decía, el pastor, la iglesia ya hizo su trabajo, pero la intimidad con Dios solamente usted lo puede hacer, solamente usted. En eso el pastor no tiene por qué influir. Él le puede decir, hermano, muchas cosas, y los que predican pueden hablar de muchas cosas que usted le va a edificar, pero solamente usted sabe la intimidad que usted tiene con el Señor, ¿sí? Eso ya no va a depender del pastor. Vamos a ser juzgados individualmente, y también individualmente somos bendecidos por el Señor. Entre más tiempos pasamos con el Señor, más bendecidos somos. ¿Hace cuánto que el Señor no le da algo diferente, hermanos? Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algo diferente, hermanos. Porque dice que nuevas son todas sus misericordias, todos los días son nuevas sus misericordias, y todos los días Él tiene algo diferente. A veces hasta en las cosas de Dios hay un estancamiento, hermanos, porque no damos algo más para Dios, no buscamos un poco más del Señor, y eso hace que estemos estancados. Pero cuando estamos en búsqueda continua, Dios empieza a dar y dar y dar y dar cosas nuevas a su pueblo. Yo lo pude experimentar, hermano, gloria a su nombre, lo que el Señor está haciendo en este tiempo en mi vida. A través de las pruebas, de las circunstancias, sentí la necesidad de buscar más de Dios en oración. Puse una hora en la madrugada para orar con el Señor, y no le voy a negar que a veces hincada me duermo y luego me despierto y sigo orando, y a veces, ¿verdad?, cansa la vista, pero ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy en una hora dándosela al Señor en un tiempo, y he visto en este tiempo cosas maravillosas y sorprendentes que yo le decía al Señor, me sorprende porque no, me había quedado tan estancada, hermanos, tan estancada, y me faltaba ese amor y ese apasionamiento. Yo decía, sí te amo, en medio de luchas y pruebas, pero no daba más, hermanos. Yo sentía que no daba más al Señor. Sí compartía su palabra, hermanos, pero ya era, como yo pasaba prueba, ya no era así con esa pasión, ¿verdad? Y ahora que yo sentí que tomé fuerzas, ¿verdad? Sumergí en la presencia de Dios, podía hablar otra vez de nuevo con esa unción, con ese anhelo de decirle al Señor, a través de mi vida yo quiero decir que te amo, hablándole a otras personas, gloria a Dios, y en la intimidad con Él. Gloria a su nombre. ¿Y qué pasa, hermanos? El prepararnos para vencer, hermanos, tiene que incluir sobre todo, hermanos, la relación con Dios. Podemos prepararnos para hacer muchas cosas para el Señor. Usted se puede preparar de muchas maneras, pero también, hermanos, nuestra preparación tiene que ser en la presencia de Dios. En su presencia es donde nosotros realmente nos vamos a preparar, y el Señor te va a preparar en su presencia. Sí, hermanos, porque cuesta a veces trabajo pasar un tiempo en el Señor, que le hace pensar que va a estar toda la eternidad levantando sus manos y diciéndole al Señor, santo, santo, santo eres tú, todo el tiempo, hermanos. Si nos cuesta trabajo, porque estamos todavía en la carne, hermanos, pero no sé cuánto les pase que en su espíritu todo el tiempo tiene una conexión con el Señor. Su pensamiento es el Señor. Su primer palabra en la mañana es gracias, Señor. Todo el día trae una alabanza en su boca, todo el día le dice te amo, todo el día te dice te necesito. Si usted está en esa etapa, hermano, déjame decirle que está bien, hermano. Gloria a Dios, porque no ha perdido esa conexión con el Señor. Pero si aún a usted todavía, hermano, le mueve pasar más tiempo en otras cosas,
que estar su pensamiento en el Señor. Déjeme decirle, hermano, que usted se ha olvidado, se lo digo, de su primer amor. Gloria a Dios. Y dice ahí más abajo, hermano, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. El Señor, hermano, en cada una de las iglesias que Él habla, me llamaba mucho la atención que dice: el que venciere, al que venciere, al que venciere, al que sea fiel, hermanos, al que persevere hasta el final. Por eso le leía eso, que muchos corren en el estadio, ¿verdad? Y solamente uno se puede ganar el premio, pero dice que corramos de tal manera que lo obtengamos. Si ya empezamos esta carrera, vamos a terminarla en el Señor, ¿verdad? Y una manera de terminarla es prepararte. Y además, hermano, el Señor es tan maravilloso, que lo que nos tiene preparado es algo tan precioso, hermanos. A la iglesia de Efeso, yo le voy a pedir de tarea que en su casa lea lo de las 7 iglesias. Gloria a Dios. Al final viene, por el tiempo, voy a leerle solamente lo que el Señor le tiene al que venciere. Gloria a Dios. Ya pasó la exhortación, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice: al que venciere, el Señor le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a su nombre. No va a haber más muerte, hermanos. Le va a dar del árbol de la vida, hermanos. A la iglesia de Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida, porque Jesús tiene las llaves, hermano. Dice que les dará la corona de vida. Y yo le voy a decir esto: ¿por qué? Porque Jesús tiene las llaves de la muerte y de la, gloria a su nombre, de la muerte y de la vida. Él solamente nos puede llevar, hermanos, a la vida eterna si estamos en Él, pero tiene la autoridad para desecharnos, hermano. ¿Sí? Y no porque lo haya querido, sino porque es una decisión que nosotros tomamos aquí en la tierra. Es una decisión que nosotros tomamos. Gloria a su nombre. El no seguirle, el no buscarle, el no someternos, el no hacer la voluntad de Dios. Gloria a su nombre. La iglesia de Pérgamo le dice: al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Usted va a tener un nombre nuevo, hermano. Solamente usted lo va a conocer. Dice que nos dará una piedrecita blanca. Gloria a Dios. También a Tiatira dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, hermanos, sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y como también lo he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Imagínense, hermano, nos va a dar autoridad sobre las naciones, hermano. Gloria a su nombre. Qué privilegio le está dando al Señor, cuando aquí, hermanos, a veces no mandamos ni a la esposa, no se deja. O no, el esposo no lo debe de mandar, hermano, no le voy a decir de su esposo. A veces no mandamos ni a los hijos, y allá, mire, va a mandar así, dice que va usted, ¿verdad?, con autoridad a las naciones. Se da cuenta de cómo el Señor no nos hizo tan pequeñitos, nos va a dar algo grande. Gloria a su nombre. La iglesia de Sardis dice: al que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de las naciones. Algo de lo muy importante, hermano, gloria a su nombre, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos dio, ¿verdad?, el poder estar en el libro de la vida. Y si usted vence, hermano, no será borrado. Y nuestro Padre dice nuestro Señor Jesucristo dice que nos va a presentar, nos va a confesar delante de su Padre y de los ángeles, hermano. Gloria a Dios. Hay quienes tienen doctrinas de ángeles, cuando ahí dice que delante de los ángeles, gloria a su nombre, ¿verdad? Solamente eso lo puede dar el Señor. Gloria a su nombre. A veces hay doctrina, ¿verdad?, que dicen que de los ángeles, realmente yo le digo al Señor, todo que quiera sobrepasarse para ti,
no tiene validez, porque tú eres el centro de todas las cosas. Solamente usted es el que vive y reina, gloria a su nombre. Dice la iglesia de Filadelfia: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y gloria a su nombre, y un nombre nuevo, gloria a su nombre. Todo lo que el Señor nos tiene preparados, hermano, gloria a Dios. Y la iglesia de Odisea: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios, hermano. Siendo nosotros inmundos, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros tan imperfectos, hermano, el prepararnos nos va a dar, imagínense sentarse, hermanos, gloria a su nombre. Usted se imagina, hermanos, sentarse con el Señor en su trono. Gloria a Dios. Yo me imagino algo tan hermoso y tan sorprendente lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y por eso es que la iglesia tiene que estar preparada, hermanos. La iglesia tiene que prepararse y vencer a todas las cosas, vencer todas las situaciones, vencer nuestra propia carne, hermanos, porque lo que nos aparta de la oración es nuestra carne, hermanos, es nuestra carne, ¿verdad? Es muy difícil. Estamos en la iglesia pasando tiempos muy peligrosos, porque ahora las redes sociales, el celular es lo que ahora es Dios para muchas personas que no pueden vivir sin el celular, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y eso ha hecho, hermano, que desviemos nuestra atención del Señor. Sí, no porque pongamos en el celular cosas de Dios quiere decir que estemos orando, hermanos. Eso va a ser muy aparte, eso le toca a usted, porque incluso las cosas que pueden ser del mundo usted las tiene que usar para bendecir, usted las tiene que usar para ser ejemplo, para poder dar testimonio de que Cristo vive, gloria a su nombre, incluso las redes sociales, pero no porque usted se la pase todo el día ahí dándole gracias a Dios. Eso no quiere decir que usted tenga una intimidad con Dios. Gloria a su nombre. Santo eres, Señor. Voy a pedirle, hermano, que me preste un poco de atención. Voy a dar un testimonio, gloria a Dios, que pasó en estos días, ¿verdad? En estos días yo le decía al Señor, yo no puedo y no quiero, ¿verdad? No puedo hablar de esto, pero si usted habla mi vida, yo se lo voy a dar a la iglesia, gloria a Dios. Y le decía al Señor, estaba orando, ¿verdad? Eso de las 4 de la mañana, y como a las 5:10 me pesa el sueño y me recuesto en un sillón que está en casa, ¿verdad? Y sentí un sueño muy pesado, y en ese momento, hermano, tuve este sueño, gloria a Dios. Cuando entraba a ese lugar eran muchas luces, y en un momento, hermanos, pude verme en un lugar oscuro, ¿verdad? Y en ese sueño me seguían demonios, y yo podía reprenderlos en el nombre de Jesucristo, y ellos huían, ¿verdad? Y me iba elevando, hermanos, me iba elevando, y me elevo, hermanos, y desde arriba empiezo a ver muchas personas, ¿verdad? Muchas almas vestidas de blanco, una multitud, y solamente se escuchaban cantos que decían Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Solamente eran esos cantos, pero todo estaba oscuro, hermanos, y me dirigí hacia un árbol, hacia un lugar donde había un árbol, y yo sentía en ese sueño, sentía que el Señor me iba a llevar al infierno. Yo lo sentía y yo le decía, no estoy lista, no estoy preparada, yo no quiero ir a ese lugar, yo no estoy lista, porque venían demonios y yo tenía miedo. Y lo que hice, hermano, fue me paré a clamar a Dios, y tenía mis manos de esta manera, y en ese momento, hermano, vi otras manos, hermano, que sostenían mis manos, y el Señor, aleluya, pudo hablar a mi vida en ese sueño. Yo no le voy a decir que yo sueño, hermano, porque Dios lo sabe. Solamente
he tenido 2 sueños con el Señor, y una fue cuando yo empecé en este caminar y me mostraba así como Él está aquí, con sus vestiduras blancas, con su rostro como un sol que resplandecía, y sus cabellos eran que salían de oro. Dios lo sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y yo no lo conocía, hermanos, porque yo no había leído este libro. El Señor lo había mostrado. Y Él sostenía mis manos, hermano, y yo empecé a llorar, y sabía que el Señor estaba ahí, sabía que era el Señor hablando a mi vida. Y le dije muchas cosas y le pregunté cosas que yo me las pienso guardar, porque sé que cuando pasen voy a dar testimonio. Pero tuve una conversación con el Señor y me decía: mucho pueblo mío va a caer en drogas, en bajas pasiones y en pecado. Pero me decía estas palabras: ten fe en mí, ten fe en mí. Y esas palabras me dolieron en mi corazón, porque yo sabía en ese momento que no había tenido fe en el Señor, no había tenido esa fe en el Señor. Y empecé, hermanos, y el Señor empezaba a hablar a mi vida y me decía: ten fe en mí. Hermano, lo que realmente, hermano, el Señor espera de nosotros es fe. Y le voy a decir por qué. Porque la fe es la certeza, dice su palabra, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermanos. Y esa fe, hermanos, nos hace sentir que es verdad que el Señor viene pronto. Gloria a su nombre. Esa fe, hermanos, es la fe que nos tiene vivos, que nos tiene alertas a su venida, hermanos. Y su pueblo tiene que estar preparado. Me dolían tanto mis huesos, hermano, cuando yo me desperté. Me desperté llorando, hermano, llorando, y empecé a hablar en lenguas, hermano. Yo buscaba una pluma y una libreta para escribir lo que el Señor me había dado, porque yo soy muy olvidadiza, pero no se me ha olvidado nada de lo que el Señor me dijo. Y empecé, hermano, a hablar en lenguas, y el Señor me daba lenguas con interpretación, y me decía estas palabras que yo todavía no preparaba porque no estaba lista. Y decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Estas palabras decía el Señor. Estas palabras me decía el Señor ahí en esa interpretación en la casaira que el Señor me daba. Me decía esto: dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, hermanos, y ahora vive, hermano, por los siglos de los siglos, hermano. Y esta palabra, hermanos, es verdadera. Y el Señor, cuando ya me llevaba esto, decía esto en el 8: vaya conmigo. Usted lo puede ahí, hermanos. Yo sabía que yo lo había escuchado, pero el Señor ahí me lo daba como Él. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. No lo dice la hermana, hermano, dice el Señor. Y el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, hermanos. Gloria a su nombre. Después de eso, hermano, yo ya no pude. Me dolían mucho mis huesos. No mandé a mis hijos a la escuela, porque todo el día me la pasé llorando a Dios y diciéndole que me perdonara, porque me faltaba fe. Que si yo tuviera esa fe, hermanos, muchas cosas hubiesen pasado antes en mi vida. Y si usted no cree, hermano, que su familia va a estar aquí, yo le voy a decir que si usted tiene fe en el Señor, su familia llegará a este lugar. Y también le voy a decir, hermano, que si usted tiene fe en el Señor, gloria a su nombre, usted un día va a estar en la presencia de Dios. Aún faltoso que somos, si usted no se siente digno, yo le puedo decir, hermano, que si usted tiene fe en el Señor y en lo que Él dice, usted un día va a llegar a la presencia del Todopoderoso. Y no va a haber nadie que nos pueda separar de su amor y su misericordia. Yo le decía al Señor: yo ya no puedo, porque no sabía si decirlo. Y me volvió a tomar el Señor días después, hermano. Me recordaba lo mismo, hermanos, y que Él no me había dejado y Él estaba conmigo. Y yo sabía que era el Señor, hermano. Yo sabía que era Él. Y yo, incluso en mis dudas, yo le decía: dime si es mi carne, ten fe en mí, ten fe en mí. No era mi carne, hermanos, no era mi carne. Y yo le decía al Señor: era porque no pasaba tanto tiempo contigo, tenía años, hermano, de no meterme tanto a la presencia de Dios en la madrugada. Y tomé esa decisión porque Dios lo sabe. Dios lo sabe, que yo lo sé también, que yo no sé vivir sin Él y que no podría, hermanos. Y si usted, hermanos,
Siente, hermano, que de esa manera le ha fallado en no tenerle fe, hermanos, porque sabe que también la falta de fe hace que usted no crea que el Señor está ahí con usted, cuando el Señor ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros en cada momento. Si usted no pasa tiempo con el Señor es porque también no tiene esa fe de creer que el Señor está ahí con usted y que viene y lo guarda y que lo cuida. A partir de este momento yo le dije al Señor, yo no vuelvo a dudar de que tú vives y reinas y que tú estás conmigo. A partir de este momento yo voy a declarar y voy a confesar a aquel hombre que no tiene fe, que tenga fe, porque el Señor es verdadero, Él es fiel y no miente, hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, maravilloso. Gloria a Dios. Yo le invito, hermano, que usted tome la decisión, hermano, de tener fe en el Señor y que sepa que el Señor le está escuchando cuando usted abre su boca. Aunque no tenga nada que decirle, solamente dígale: Señor, yo te necesito y nada soy sin ti. Y créame que el Señor va a estar hablando a su vida. Dios no le va a dejar sin respuesta. Ayer el Señor me daba algo que yo no había experimentado, hermanos, en la interpretación de lenguas, porque a veces hablo y no lo entendía y ahora lo pude entender. Y yo le digo al Señor: sígame dando más de ello, para esto ya me había preparado el Señor. Yo le comentaba a mi pastor que me dio algo así con una persona. Digo, pero en mí no había pasado. ¿Y sabe qué es? Porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y había un clamor en mi corazón de que Él me respondiera y saber que era Él el que estaba conmigo. Gracias, Señor maravilloso. Si usted quiere pasar al altar, hermano, gloria a su nombre, pasa, hermano. Si usted quiere pasar a este lugar, pase. Voy a estar orando por su vida, hermano. Y que sea el Señor implantando, poniendo esa fe en sus corazones para seguir avanzando y poder vencer y poder estar un día en su bendita presencia.